Ok, chicos, tengan todos una linda tarde. Vamos a ver cómo colocamos aquí este celular para que nos pueda servir en lo que es la videoconferencia. A ver si ponemos otro aquí para que podamos trabajar. Estamos trabajando a través de videoconferencia, chicos, porque si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta de manera inmediata, la pueden hacer siempre respecto a lo que es el tema. Siempre respecto a lo que es el tema. Entonces, vamos a iniciar la sesión. Ok. Para este día tenemos un tema algo sencillo, y es que ya vamos a empezar a ver esto que está aquí, la tabla periódica de los elementos. Pero vamos a empezar por algo sencillo. Primeramente nos vamos a enfocar, si ustedes tienen la tabla periódica, pues no hagan ningún problema, pero si no la tienen, entonces quiero que me pongan atención, porque vamos a empezar hablando sobre la descripción que posee cada elemento según la tabla periódica. Entonces, como tema, para que nos podamos, como que dice, ir acoplando a lo que es la clase, nos vamos a ir de lleno a lo que es estructura de la materia. Ese es el tema con el que vamos a arrancar. Estructura de la materia. Estructura de la materia. Vamos a manejar un contenido que ese yo lo voy a estar subiendo juntamente con la tarea que les asigne. Pero lo más importante es de repente lo que pueda yo explicarles en este video, que eso es muy importante para que la teoría que yo les mande pues puedan ustedes, como quien dice, darle un mejor sentido. Entonces, dentro de lo que es la estructura de la materia, nos vamos a encontrar con que la materia está compuesta, ¿verdad?, en un estudio orgánico, inorgánico, analítico, químico y bioquímico. En pocas palabras, la materia se puede estudiar de muchas formas, tanto la materia orgánica como la materia inorgánica. Aparecen ahí ciertas definiciones, aparecen 5 definiciones, que esas pues se las voy a estar mandando en el contenido, no las voy a escribir en la pizarra, porque lo que quiero explicar en la pizarra pues son las partes más prácticas del mismo ejercicio, de los mismos ejercicios. Entonces, luego caemos a un subtema, que es con el que yo voy a enfocarme en esta videoconferencia. El subtema se titula elemento químico. Elemento químico. Ok, según la tabla periódica, antiguamente no existían ni siquiera 100 elementos, solo existían alrededor de unos 90, 93 elementos. Eran los que existían antiguamente. Pero luego, con el paso de los años, los mismos científicos fueron descubriendo muchos más elementos que se encontraban dentro de lo que es nuestro sistema de vida. Ahora bien, quiero que sepan que así como hay elementos que nosotros conocemos, también hay elementos que el mismo hombre ha creado, pero que no se encuentran en la naturaleza, sino, en pocas palabras, elementos que en base a necesidades nosotros hemos ido formando. Entonces, es por eso que con el paso de los años se han ido agregando, por esta lista de acá, más de 118 elementos. Hay tablas que traen 119,
hay tablas que traen 121 elementos y tablas que traen 123 elementos. La más común es esta, la de 118 elementos, que con esa prefiero quedarme, porque es la más antigua, bueno, digo antigua por el hecho de que con esta a mí se me enseñó, pero estamos hablando de que son los elementos pues más conocidos y más trabajados. Si usted tiene la de 123, pues no hay ningún problema. Muy bien, voy a empezar. Es necesario que ustedes sepan la composición de la tabla periódica. Y ahorita solo me voy a enfocar de esos 118 cuadritos, solo vamos a tomar uno como referencia para que entendamos a lo que significa cada expresión. Entonces, quiero que vean, por favor, vamos a dibujar solamente un elemento. Y voy a dibujar este que está aquí, 1H, luego dice hidrógeno, dice mira, hidrógeno, luego aparece negativo 252.7, luego aparece negativo 259.2, luego aparece 0.071, acá 1.0079, acá aparece un 1, acá aparece 1966, luego aparece un 1S1 y ya. Ok, así como esta explicación que está ahí, como ese contenido, si tienen en su mano una tabla periódica, se van a topar con 118 cuadros, o 121, como les dije, dependiendo de la tabla que ustedes tengan, que tiene la misma información. Ok, esta información, vamos a ver si encendemos la luz, vamos a ver, tal vez ahí se mira un poquito más. Sí. Esta información es importante que ustedes puedan, como quien dice, identificar a la hora de que yo venga y les haga ciertas preguntas. Por ejemplo, me interesa que lo primero que aprendamos a reconocer sean esos tres valores o esos tres datos. Ok, el número significa número atómico. Ok, ahora, ¿qué es esto? Número atómico. A ver, como estamos tratando con la materia, quiero que sepan que la materia está constituida, llamémoslo así, de átomos o partículas microscópicas, extremadamente pequeñas. Absolutamente todo lo que conocemos. El aire, una roca, el agua, la camisa, su piel, todo lo que le rodea está compuesto de una partícula, de una molécula, de un átomo. Se dice de que el átomo es el causal de que exista vida en el universo. Las teorías creacionistas, pues es a la teoría que nosotros nos abocamos, pero hay ciertas teorías que dicen de que gracias a la partícula atómica es que existe la vida en el mundo. Pues para no irles tan largo con el cuento, el número atómico significa cuántos átomos componen a ese elemento. Entonces, el hidrógeno está compuesto de un átomo, ¿verdad? Y la palabra hidrógeno sería el nombre del elemento. Ese es el nombre. Quiero que sepan que hay nombres que hacen mención, por ejemplo, a científicos, a planetas, a países, a científicos, ¿verdad?, que los descubrieron, a planetas porque de repente el científico que lo descubrió quería que se recordase acerca de ese planeta, y a personas especiales.
Por ejemplo, si buscamos en la tabla periódica nos vamos a topar con elementos como mercurio. ¿Tiene relación a qué? Al nombre de un planeta. Nos vamos a topar con elementos como, por ejemplo, vamos a ver, polonio, el 84, que hace mención a Polonia, a un país. Si nos enfocamos en el elemento número, vamos a ver, francio, el 87. Ese es en mención a un país. Y así sucesivamente, este de germanio, 32, a los hermanos, o sea, a el famoso Alemania. Y así sucesivamente nos vamos a topar con la mayoría de elementos que tienen orígenes de nombres de personas, ya les dije, de países, de científicos o de planetas. En el caso del hidrógeno, pues es un nombre que surgió. A un científico se le ocurrió ponerle a ese elemento hidrógeno. Ustedes saben qué composición es el hidrógeno. El hidrógeno no es una tierra, el hidrógeno no es un metal, sino que el hidrógeno es un gas, o sea que se encuentra en el espacio, está en el ambiente. Bien, entonces, ese es el hidrógeno. Ok, y hay un símbolo. El símbolo es este que está aquí, la letra H, pero es importante que aprendan a descubrir, porque hay dos tipos de H, ¿va? La mayúscula y la minúscula. Ojo, solo es H, pero es una H mayúscula. Entonces tienen que tener en cuenta que la simbolización de algunos elementos solo implica el uso de una letra. Pero si se fijan, vean el elemento número 3, litio. Está aquí, ¿ve? Aquí. Litio. Se van a dar cuenta que hay una L mayúscula y una I minúscula. Entonces hay dos letras. Berilio, que está a la par, es de dos letras. Y así hay elementos que su nomenclatura es de una o de dos letras. Siempre, si el elemento es de dos letras, la segunda letra será minúscula y la primera va a ser siempre letra mayúscula. Y eso es necesario que lo respeten a la hora de que me llenen la tarea que yo les voy a asignar. Entonces, ¿cuál es el número atómico del hidrógeno? Es el 1. ¿Cuál es el nombre de ese elemento? Hidrógeno. Ok, ¿cuál es el símbolo de ese elemento? El símbolo de ese elemento es H mayúscula. Así de sencillo. Ahora vamos a la siguiente región del mismo elemento. Así como yo estoy explicando apenas el hidrógeno, así es la misma explicación para los 118 elementos de la tabla periódica, ¿okay? La misma explicación para todos. Pero es necesario pues que entiendan el significado de cada una de estas cosas. Es importantísimo para que me puedan entender lo que les voy a dejar como tarea. Muy bien, tenemos en el extremo izquierdo dos columnas. Perdón, tenemos 3 valores hacia abajo y 3 valores también hacia abajo, pero por la izquierda y por la derecha. Entonces vamos a empezar hablando de los 3 valores que se encuentran por la izquierda de la tabla periódica. ¿Ok? Entonces el primer valor se titula punto de ebullición. ¿Qué es eso? Tengo que explicar qué es eso. Ese es el primer valor, ese número que miran aquí arriba. O sea, repito, este es el elemento y hay 2 columnas de números. El primer numerito que miran significa punto de ebullición. ¿Y qué es eso, profe? Bueno, significa que este elemento lo han sumergido a pruebas de laboratorio hasta ver en qué temperatura es que empieza a hervir, ¿verdad? A generar vapor, ebullición. Ustedes bien saben que el agua, si yo le aumento la temperatura, automáticamente empieza a hervir, a calentarse. Bueno, entonces el hidrógeno, para que pueda ebullir, no se calienta, sino que se congela. Si yo quiero hacer que el hidrógeno tenga ebullición, tengo que congelarlo. ¿Y cómo lo sé? Porque el número es con signo negativo. Y recuerden que estuvimos viendo el valor de las temperaturas. Si una temperatura era negativa, entonces significa que estamos hablando de un congelamiento.
Ok, entonces, ¿qué significa? Que el hidrógeno tiene una ebullición a partir de los 252.7 grados. Aquí dice de que son grados centígrados, quiere decir que toda la tabla periódica está comprendida en temperaturas de grados centígrados, o sea, grados Celsius. Entonces, eso significa el primer valor. El segundo valor es punto de fusión. Punto de fusión. Ese es el segundo valor. Punto de fusión. ¿Qué significa eso de punto de fusión? Una cosa es cuando empieza a hervir y otra cosa es cuando el elemento es capaz de unirse con otro elemento. Cuando se une un elemento con otro. Entonces, a eso se le llama punto de fusión. Significa, chicos, de que una vez empieza a hervir el hidrógeno, hay que bajarle un poco más la temperatura, mejor dicho. O sea, aparte de caer a esa temperatura de congelamiento, hay que bajarle aún más, o sea, congelarlo aún más, para que el hidrógeno sea capaz de unirse con otro elemento. Entonces, a esa temperatura se le considera punto de fusión. En este caso también es de congelamiento, de negativo 259.2 grados centígrados. Ok, vamos con el tercer valor, siempre por el lado izquierdo. Repito, punto de ebullición cuando empieza a hervir. Esa es la temperatura cuando ese elemento empieza a hervir. Punto de fusión, sería la temperatura cuando el elemento es capaz de unirse con otro elemento. Ahora vamos al tercero, siempre por el lado izquierdo, que aquí dice que es la densidad. Ojo con ese valor, porque también la densidad es un tema que ya miramos. La densidad. ¿Qué es la densidad? Recuerden que la densidad es la relación de masa entre volumen, ¿no? Bueno, entonces la densidad es como quien dice cuánto pesa el hidrógeno, cuánta es su densidad. Ese es el valor en peso y en volumen de lo que es la partícula del hidrógeno. Ese sería el concepto de la densidad. Para los que llevan las tareas conmigo al día, se van a recordar del video donde yo les explicaba de que la densidad pues la descubrió un famoso que se llamaba Arquímedes, señor gordo que se metió una vez en una bañera. Y si tienen recuerdos de ese video van a entender, ¿verdad?, de lo que les estoy hablando, que eso a ustedes se los enseñé, de lo que era la densidad. Entonces esa es la relación por el lado izquierdo del elemento. Ahora por el lado derecho, ¿verdad? Por el lado derecho, el primer punto, este valor que están aquí, es uno de los valores que más vamos a estar utilizando, chicos. ¿Ok? Es uno de los más, eso sí va, no solamente para el hidrógeno, sino para los 118 elementos de la tabla. Eso tienen que saber. Entonces, el primer valor que está aquí, que es muy importante, estamos hablando ya en la columna derecha, significa peso atómico. Peso atómico. Ok, ¿y esto qué es? Bueno, es parecido a la densidad, pero esto tiene que ver en sí al tamaño de la partícula, a la cantidad de átomos, que como solo es uno, están componiendo el famoso elemento de hidrógeno. Es como quien dice lo que pesa, pues, lo que pesa. Y la densidad es la relación de esto, pero a través del volumen, ¿okay? A través de un volumen. Recordemos el concepto de Arquímedes, ¿verdad? Entonces sería el peso atómico. Este 1 que miran acá sería el antepenúltimo concepto y es el número de valencias. Este también va a ser un valor con el que vamos a estar trabajando frecuentemente. Pongan atención, porque vamos a estar trabajando bastante con el símbolo, con el número atómico, con el nombre, con el peso atómico y con la valencia. Entonces, esos son los valores con los que más vamos a estar familiarizándonos de cada elemento. Oigan bien, de cada elemento. Entonces, ¿qué significa la valencia? Valencia significa carga electrónica. Esa es la valencia, es una carga electrónica. Si ustedes han visto una batería,
Un ejemplo algo sencillito para que nos podamos entender nada del otro mundo. Una batería tiene dos polos, uno positivo y el otro negativo. Entonces, si son curiosos y miran la tabla periódica, fijémonos en la columna 2, el segundo número, el que está abajo. Fijémonos en ese número. De todos los elementos, se van a dar cuenta que hay, por ejemplo, hay cargas positivas y negativas. Quiero que vean el elemento número 6, el carbono. Si buscan el elemento número 6 en la tabla periódica, se van a fijar que dice más menos 4,2. O sea, en vez de 1, ahí dice más menos 4,2. ¿Qué significa esto? Significa de que es un elemento que responde tanto a polos positivos como a polos negativos. O sea, puede dar electrones y puede quitar electrones. O sea, puede aceptar electrones de otro elemento y puede rechazar electrones de otro elemento. Entonces, esa es la valencia, la carga electrónica que tenga un elemento en nuestra tabla periódica. Este número que está. Ahí donde dice 1966, ese número es el año en el que se descubrió el elemento. Ojo, es el año en el que se descubrió. Año de descubrimiento. Como pueden ver, hace tiempito se descubrió ese elemento, en el año de 1976. ¿Qué significa eso? Significa de que nos vamos a topar, chicos, con elementos que no tienen fecha de descubrimiento. Si se fijan, van a encontrarse, por ejemplo, busquen en la fila número 7, se van a topar con un montón de elementos que dice ND, 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 ND. O sea, en vez del año, aparece esto, ND. ¿Qué significa? Significa que no está definida, o sea, que la fecha no definida, o sea, no está definida. No se sabe en qué año se descubrió, ni tampoco saben quién lo descubrió. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Tienen que saber, pues son preguntas claves que de repente yo en alguna actividad las puedo poner con una puntuación. Entonces, por eso es importante que yo haga este tipo de video. Y este último, que está aquí, tiene bastante relación con las valencias, con las cargas. Es como un mapa de cargas electrónicas de un elemento. Y se llama estructura electrónica. Estructura electrónica. Entonces, tanto la estructura electrónica como las valencias van relacionadas entre sí. Uno significa, como quien dice, el voltaje, y ese 1 significa cómo está distribuido el voltaje alrededor de todo el elemento, del hidrógeno. Una cosa es saber la cantidad y otra cosa es saber cómo va distribuido en el elemento. Entonces, de esa manera. Obviamente, esta explicación es aún así hasta de repente muy compleja, porque cada uno de esos representan un tema práctico en la clase de ciencias naturales. Y obviamente, de entrada, yo necesito que ustedes aprendan a interpretarme la tabla periódica, porque con la tabla periódica pues vamos a estar trabajando. Esto que miran escrito en la pizarra es precisamente lo que está escrito aquí mismo en la tabla periódica, y que todas las tablas periódicas siempre tienen como título la palabra simbología. Ahí se ve, simbología, y aparece todo en este cuadro. Pero como les digo, la clase de hoy era explicar cada una de esas simbologías. Entonces podemos hacer un ejercicio. Por ejemplo, quiero que me digan cuál es el símbolo y el número atómico del elemento cobre, así como lo ven. Repito, ¿cuál es, verdad, el símbolo
y el número atómico del elemento cobre. Así de sencillo. Entonces, obviamente, automáticamente ustedes tienen que buscar ahí el cobre, busquen el nombre, búsquenlo por el nombre. Entonces ya lo encontramos, ¿eh? El cobre. Quizás no se mira, pero es el número 29. Entonces, ¿cuál es el número atómico? 29, profesor. ¿Y cuál es el símbolo? Cu. Ese es el símbolo. Entonces, de esa manera quedaría estructurada lo que es la explicación de los componentes que tiene cada elemento en la tabla periódica. Esa sería la explicación en cuanto a la clase de hoy. Pero quiero, como quien dice, ondear en lo que nos vamos a topar con la teoría que yo voy a mandar. Entonces yo voy a mandar de teoría, en el documento que voy a mandarles, voy a mandar como tema estructura de la materia. Voy a mandar esta teoría. Obviamente vamos a entender que la materia no solamente está compuesta de las cosas sólidas que podemos tocar o palpar, sino también de sustancias como gases, de sustancias líquidas, ¿verdad? Y de muchas otras cosas más. Y que todas forman parte de lo que nos rodea. Entonces van a ver ahí una teoría y van a ustedes a apuntar de ella. Luego van a ver que les voy a mandar una definición de 5 conceptos de lo que es química. Y por último, vamos a entrar en el concepto de lo que es elemento químico, que es lo que hoy en esta videoconferencia estoy explicando. ¿Qué es un elemento químico? Dice que es toda sustancia simple en la que sus átomos tienen el mismo número atómico. Cada elemento tiene un nombre particular y propiedades específicas que la distinguen de los demás. Los elementos se representan por medio de símbolos, los cuales son abreviaturas de sus nombres en inglés. En inglés, oigan bien, en español, en latín y en griego. Eso significa que van a toparse, se van a dar casos, si ustedes miran la tabla periódica, que hay simbologías que no tienen nada que ver con el nombre. Por ejemplo, nos vamos a topar, vamos a ver, pongámosles un ejemplo. Vamos a ver, aquí, vean el número 50 de la tabla periódica. Aparece, lean el número 50, dice estaño. Pero vean cuál es la simbología, SN. SN, nada que ver la palabra con la simbolización. ¿Y eso a qué se debe? Se debe de que de repente el nombre está en español, pero la simbología sigue siendo en inglés. Entonces, nombre, estaño, pero en inglés, SN. O sea, ¿sabes cómo se diría estaño en inglés? Si yo fuera bilingüe y les dijera cómo se diría estaño en inglés, que estoy seguro que sería la correcta abreviación de lo que miran en la parte de arriba. Latín y griego. Ahí hay elementos que están en griego. Por ejemplo, vamos a ver, a partir del 108, 109, 110, si pueden leer esos nombres, van a dar cuenta que son nombres bien difíciles hasta de pronunciar. Darstatio. Oigan bien, son elementos difíciles de pronunciar, pero son porque no están en nuestro idioma, sino que se encuentran pues en otro lenguaje. ¿Y eso a qué se debe? De repente se debe a que se descubrió en Europa y el científico que lo descubrió decidió ponerle un nombre en latín o un nombre en griego. Repito, los 118 elementos no se encuentran todos en nuestro país. En nuestro país vamos a encontrar minerales, vamos a encontrar ciertos materiales, ciertos compuestos químicos, pero no todos los 118. Déjenme decirles que hay un elemento en la tabla periódica que es tan escaso en el mundo que si sacáramos todo ese material que hay en el planeta, no lográramos ni siquiera llenar un balde de la cantidad de compuestos químicos respecto a ese elemento. O sea, agarremos un balde y reguémoslo por todo el mundo. ¿Se imagina la cantidad que sacaría cada país? O sea, es algo extremadamente minúsculo, pero es considerado una tierra rara o un metal raro
pero que es un compuesto, es un elemento químico y que es parte de su estudio. Entonces, vamos a toparnos con eso como teoría y luego vamos a ver, les voy a asignar una tarea, que ahí pueden irla viendo. Es una tarea que yo les voy a mandar seguido de este video. Van a tener que llenar un formulario que hay ahí, donde aparece el nombre y usted va a tener que poner el símbolo, o donde aparece el elemento y va a tener que decirme en qué país o en qué continente se descubrió ese elemento. Obviamente, pues van a ser para algunos de carácter investigativo y para otros, pues por simple deducción, se van a dar cuenta de que en el mismo nombre está el país de donde se descubrió. Les mencionaba que esa es una tarea algo corta y nada más, chicos. Ya estamos entrando de lleno a lo que es la tabla periódica y empezamos de esta manera, aprendiendo a identificar los elementos que componen la tabla periódica, aprendiendo a identificar toda la información que va contenida en un elemento en particular. Tomamos como modelo el hidrógeno, pero aplica para los 118 elementos de la misma tabla periódica. La tarea que yo mande, como no solamente va a ir la tarea, sino que también va a ir el texto, entonces quiero que por favor copien el texto en su cuaderno, copien la tarea en su cuaderno y resuelvan la tarea en su cuaderno. Una vez resuelta la tarea en el cuaderno, me la mandan al correo como hemos venido trabajando. Y este video también va a quedar grabado, va a quedar subido y va a quedar ahí el link para aquellos alumnos que no pudieron estar presentes hoy a la videoconferencia, puedan ver este video y les sirva este video para poder resolver la actividad. No sé si tienen alguna pregunta. Hay espacio para que puedan hablar. Sé que tengo pena. Pues hablen. Me da pena. Y ya estás hablando ya. No hay preguntas entonces. La tarea es corta, pero no solamente es la tarea, sino también la información que les acabo de decir que va a ir en el texto para que la tengan. Y este video, esta videoconferencia solo les sirve para poder auxiliar a la hora de poderme contestar las preguntas de la misma tarea. Nada más. Eso es todo. Si hay preguntas de las semanas anteriores, sería bueno que hablaran, porque les dejé una actividad valorada en 20 puntos y pocos alumnos la han hecho, la verdad. Si no me equivoco, creo que solo entre 3 y 4 alumnos son los que me han respondido a la actividad. ¿Hay preguntas? ¿Les da pena? Bueno, tal vez entonces en la próxima videoconferencia me hacen preguntas. Por hoy, chicos, es todo lo que tenía pensado explicarles. Aquí terminamos la videoconferencia. Espero hayan puesto un poco de su atención. Consigan la tabla periódica. Es más, ¿saben qué voy a hacer? En la actividad que yo les mande y en el contenido, también les voy a mandar escaneada la tabla periódica revés y derecho. Tal vez así se puedan guiar. Porque algunas personas solo estuvieron viendo este video, pero no tenían en su poder la tabla periódica. Por eso de repente andan en la luz y no entendieron todo lo que yo dije. Pero si tuvieran en su poder la tabla periódica revés y derecho, entonces pueden llevar la secuencia de lo que yo voy escribiendo en la pizarra y lo que yo voy hablando. Entonces de esa manera es que van a entender la clase. Pónganse pilas. ¿Por qué razón? Porque todas estas asignaciones tienen una ponderación. No son puntos de mentira. La videoconferencia no solamente hay que meterse solo para ver si hace algún gesto feo el profesor, si se le cae el celular, si se le apaga. No es para eso, es para aprender, ¿verdad? Y estamos poniendo de nuestra parte para poder siempre llevar la educación hasta sus hogares, aunque sea una vez a la semana, ¿verdad? No podemos estar todos los días porque conocemos la condición de algunos. Y como les dije en su momento,
esta videoconferencia va a quedar grabada por aquellos alumnos que no pudieron estar presentes hoy, para que cuando tengan la chance de poderla ver, puedan ver y puedan aprender, al igual que ustedes que están conectados en este momento. Bueno chicos, nada más que decir. Bendiciones. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes.